No hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro. Me gustó mucho esta frase que escuché en una conferencia que decía este predicador: no hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro. No hay santo sin pecado, ni pecador sin futuro. ¿Qué quiere decir eso? Mira, nosotros hemos llamado santos a las personas que han hecho cosas muy buenas. Hasta los encumbramos. Por ejemplo, hablamos de San Pablo, ¿no? San Pedro, San Juan Crisóstomo, San Benito no me acuerdo, ¿verdad? Otro San Benito, la regla de San Benito, San Hipólito, bueno, muchos santos, ¿verdad? Pero si nosotros examináramos su historia, nos daríamos cuenta de varias cosas en ellos. Por ejemplo, San Pablo, ¿verdad? Si tú lees su historia, Hechos capítulo 9, pues ahí San Pablo no era tan ¿verdad? Era simplemente Saulo de Tarso, que perseguía a los cristianos y que quería acabar con ellos, quería despedazar a esos locos que estaban hablando acerca de un tal Jesucristo, un tal Jesús llamado el Cristo. Y eso era aberrante y eso era una verdadera blasfemia. Entonces San Pablo, o en este caso era Saulo, se convirtió en el autor intelectual de un crimen, y tomaron a una persona llamado Esteban, y según la narración de Hechos, ¿verdad?, mientras Saulo de Tarso estaba allí de espectador, los demás de la turba, las personas que estaban alrededor de Esteban, lo llevaron a un lugar y lo apedrearon. Y Saulo estaba allí cuidando las ropas. La gente se quitó la ropa para estar cómoda para apedrear a Esteban. Entonces imagínate este santo, ¿verdad? Luego San Pedro. Bueno, ¿qué podemos decir de San Pedro, ¿verdad? Ahora ya es, hasta hay la famosa catedral de San Pedro, ¿verdad? Donde el Papa da sus homilías. Pero San Pedro, ¿quién era San Pedro? Y tú lees su historia y era un pescador, un hombre rudo, y bueno, recordamos muchas cosas de él porque era un gran líder en la iglesia primitiva y era además el líder de los apóstoles. Pero San Pedro pues fue también una finísima persona, ¿verdad? Que traicionó al maestro. Él dijo que no conocía a Jesús. Una mujer está en una noche cuando están torturando a Jesús, están en un lugar Jesús para ya ser crucificado al día siguiente, y una mujer le está diciendo a Pedro: tú eras de ellos, yo conozco tu estilo de hablar, que es Galileo, ¿verdad? Tú estabas con el Galileo. Y él dijo: yo ni lo conozco, y que Dios me traiga a juicio, y que Dios me haga esto y que Dios me haga aquello, si yo conozco a ese hombre. No lo conozco. Y entonces estos que llamamos santos tienen un pasado tortuoso ellos. San Agustín, por ejemplo, San Agustín de Hipona, que es uno de los más grandes teólogos reconocidos por la iglesia, tiene un historial de perversidad y de búsqueda de la verdad por aquí y por allá, hasta que un día encontró el libro de Romanos, en donde Dios le habló y él se transformó en un seguidor de Jesús. Así que no hay santo sin pasado, pero tampoco hay pecador sin futuro. La quinta pieza del rompecabezas de la vida es a entregarnos en una consagración total. Te leo el texto de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice así: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, la quinta pieza del rompecabezas de la vida te he estado
comentando en los devocionales anteriores, se trata de consagración, se trata de vivir en santidad. Y santidad tiene que ver con cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, lo que dice aquí: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. El mundo actual nos dice: tú sé un egoísta, tú sé un triunfador, no importa lo que hagas con los demás, tú avanza. Y Pablo dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Luego, versículo 3: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, ser santo aquí tiene que ver con un sano concepto de nosotros mismos. Ni una sobrevaloración, ni un orgullo por encima de los demás, ni una subestimación, de tal forma que estemos con este sentido absurdo de humildad, ¿verdad? De ser menos que los demás. No, dice Pablo, piensen de sí mismos con moderación según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, todo eso tiene que ver con la santidad, todo eso tiene que ver con la consagración. Luego, versículo 9, el contexto también de esto, de que entréguense en santidad. El amor debe ser sincero, aborrezcan el mal, aférrense al bien. Todos los días de nuestra vida vamos a estar desafiados a hacer el mal. Todos los días de nuestra vida. No hay un día en que pasemos por esta tierra que no querramos hacer el mal. Vamos a desear hacer el mal, porque el mal es fascinante. El mal es fascinante. Nos agrada el mal. Pero Pablo dice aquí: aborrezcan el mal, aférrense al bien. Luego, ¿cómo más se practica la santidad? Dice Pablo, versículo 10: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Mira, todo esto tiene que ver con la consagración. Sí, de verdad. La consagración, te lo dije en el devocional de ayer, no es solamente un aspecto litúrgico o un aspecto religioso, en que tú tomas tu Biblia, lees tus textos, haces tus oraciones, cantas las canciones en las iglesias, das tus diezmos u ofrendas en las iglesias y ya según tú estás muy bien. No, la santidad, la consagración es un aspecto muy, muy práctico. Luego dice aquí, dice así: ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. A veces tenemos unos cuantos sufrimientos y nos queremos echar a correr, ¿verdad? Ya no queremos nada con Dios. Y dice Pablo: muestren paciencia en el sufrimiento. Luego, versículo 14: bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Entonces, la santidad es algo muy práctico. Fíjate cómo termina diciendo el capítulo 12 de Romanos: no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, amados míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Si queremos ver un capítulo o unas indicaciones muy concretas de cómo consagrarme a Dios, cómo ser más santo, tienes que leer Romanos capítulo 12, escrito por San Pablo, que antes de ser un San Pablo era un Saulo de Tarso, criminal, asesino, y que cuando se encuentra con Jesús, entonces él es apartado para Dios, porque eso es la santidad, apartado para Dios, santo, separado de este mundo para Dios. Pertenecemos a Dios y entonces podemos vivir la santidad, pero la santidad en un nivel práctico. Y termina Romanos 12:21 diciendo:
no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y eso es vivir en consagración, vivir en santidad. No ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Romanos capítulo 12 es una síntesis, es un resumen de lo que es la consagración, la quinta pieza del rompecabezas de la vida. Practiquemos eso y entonces estaremos completos, avanzando en nuestro caminar cristiano. Que Dios te bendiga.